Y bueno, el tema de hoy es emociones plenas. Y la pregunta entonces sería, ¿por qué hablar de las emociones? Buenas tardes a todos, nos da gusto verlos. Bueno, como psicóloga, en lo personal, como terapeuta familiar, me he dado cuenta que muchos de los problemas por las que vienen las personas a terapia tienen que ver con sus emociones, con el manejo de sus emociones. Y es que las emociones determinan las áreas más importantes de nuestra vida, es decir, las relaciones, nuestras relaciones y nuestras decisiones. Fíjense que en los 90s se empezó a manejar un concepto que seguramente ustedes ya lo escucharon, que se llama inteligencia emocional. ¿Cuántos ya lo han escuchado? Muy bien. ¿Cuántos son emocionalmente inteligentes? No la levanten. Bueno, en un momento les voy a dar la definición, pero quiero darles algunos datos que hicieron en Estados Unidos. La inteligencia emocional alta o elevada, por ejemplo, en el área laboral, determina el 90% de los ascensos en la profesión y el 58% del éxito del trabajo depende de la inteligencia emocional. Las personas con inteligencia emocional se comprobó en Estados Unidos que ganan en promedio $29,000 más al año que las personas que tienen baja inteligencia emocional. Es decir, serían como $500,000 más de sueldo para los que son inteligentes emocionalmente. Estos datos también se pueden reflejar en cuanto a la inteligencia emocional en las relaciones y en el bienestar. Desde el punto de vista bíblico, las emociones son sin duda un tema central. Las vemos desde el Génesis y a través de los innumerables personajes de la Biblia, cuyos relatos tienen mucho cuidado de describir las emociones y presentarnos vastos ejemplos de lo que hoy se denominaría una alta o una baja inteligencia emocional. También encontramos en las Escrituras numerosos consejos, promesas y hasta mandatos cuyo objetivo es ayudarnos a ser más inteligentes emocionalmente. Bueno, ahora sí, ¿quieren saber qué es la inteligencia emocional? Vamos a ver 4 puntos rápidamente, porque la definición más sencilla se resume aquí. Una persona inteligente emocionalmente es una persona que reconoce o sabe reconocer sus propias emociones. ¿Les ha pasado que a veces nos sentimos mal y no sabemos por qué? Bueno, ¿qué es ese sentimiento que andamos trayendo? Una persona inteligente emocionalmente también sabe manejar sus emociones adecuadamente. No es suficiente con saberlas reconocer. Número 3, una persona inteligente emocionalmente sabe reconocer las emociones en los demás. Y número 4, una persona emocionalmente inteligente se relaciona hábilmente porque tiene en cuenta las emociones de los demás. Y aquí tenemos unos ingredientes muy importantes en la inteligencia emocional, que son el saber autorregularse, es decir, no salirnos de nuestras casillas, saber detenernos cuando hay que detenernos. Número 2, la automotivación. Y número 3, la empatía, que es la habilidad, en pocas palabras, de ponernos en los zapatos de los demás. Manejar todo esto a la perfección, ¿cuántos ya lo manejan así? Bueno, puede sonar imposible, pero la buena noticia hoy es que nuestro cerebro, que es donde suceden muchas de estas batallas, es
notablemente flexible y aprende constantemente. Nuestros errores en las habilidades emocionales pueden ser remediados y la inteligencia emocional se puede trabajar y hasta convertirse en un hábito. En mi opinión, Jesús es el máximo ejemplo de inteligencia emocional. En cuanto a sus propias emociones, es claro que no las reprimía. En los evangelios podemos leer más de 50 descripciones de las emociones de Jesús. Lo podemos ver, por ejemplo, maravillado, o con mucha intensidad, o en paz, o lleno de compasión, triste, incluso angustiado, molesto, indignado, pero también conmovido, gozoso y sobre todo lleno de amor. Entonces Jesús no reprimía sus emociones, pero tampoco se dejaba controlar por ellas. Se molestó y hasta se enojó, pero no se puso furioso a insultar. Se emocionó, pero no porque estaba emocionado se puso a tomar decisiones en ese estado. Cuando oró en Getsemaní, estaba sumamente angustiado, dice hasta la muerte, al punto de sudar gotas de sangre. Pero esa angustia no lo desvió de su propósito. Referente a las emociones de las personas que rodeaban a Jesús, él evidentemente era consciente de sus emociones y actuaba con esa inteligencia, actuaba en consecuencia. Hoy vamos a ver un ejemplo de eso, creo que vamos a poder aprender varias cosas. Este ejemplo lo vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, y vamos a leer los versículos 36 y 37. Antes de leerlos, los pongo rápidamente en contexto. Jesús había muerto en esa cruz por nosotros. Los discípulos fueron testigos de todo su juicio, la brutalidad con la que fue tratado, sentenciado, colgado en el madero, ¿no? Toda la barbarie física, emocional que sufrió, y lo vieron morir. Y el Señor resucitó, como dice la Escritura, y empezaba a ver estas comentarios de personas que habían convivido con Jesús, pero los discípulos, que todavía no lo habían visto, estaban reunidos, estaban escondidos por miedo a que si habían los religiosos apresado a su maestro, pues los siguientes en la lista serían ellos, ¿no? Entonces estaban todos ahí escondidos, y dice ahí que todavía estaban ellos hablando de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: la paz sea a ustedes, o con ustedes. Dice, y ellos se espantaron y se atemorizaron, pues creían estar viendo un espíritu o un fantasma. Fíjate, la presencia de Jesús en medio de ellos debía ser motivo ¿de qué? Pues de gozo, ¿no? De suprema alegría. Sin embargo, para ellos, ¿cuál fue su reacción? Terror y miedo. No solo eso, sino que Jesús estaba a punto de comunicarles algo muy importante. Si tú sigues leyendo el pasaje de Lucas 24, vas a encontrarte con un párrafo ahí que es clave, que resume la historia de la Biblia, la historia de Dios, y que aclara perfectamente cuál era el propósito de Jesús y cuál iba a ser el propósito de los discípulos. Entonces Jesús está a punto de comunicarles algo de vital importancia, pero ese terror y miedo que ellos estaban sintiendo no les iba a permitir escuchar
entender y mucho menos recordar lo que Jesús les iba a comunicar. Cuando nosotros estamos en un estado emocional inadecuado, alterado, reaccionamos indebidamente, como los discípulos que estamos leyendo aquí reaccionaron mal. Entonces Jesús entiende que ellos no estaban emocionalmente listos para transmitirles el mensaje, y entonces Él aborda primero la situación o su estado emocional. Y hay 3 cosas que Jesús hace para tranquilizarlos. Estas 3 cosas nos pueden a nosotros dar mucha luz en cuanto a cómo lidiar con nuestras propias emociones. Entonces, lo primero que Jesús hizo fue, escuchen lo que voy a decir, Jesús abordó el estado emocional, no solo las emociones del momento. A ver, Silvia, explícanos un poquito la diferencia. Ahí voy. La emoción, mujeres, es un sustantivo femenino, es un vocablo en latín que es emotere, que significa preparación para reaccionar o para moverse. ¿No se les hace interesante que es vocablo femenino? La emoción, entonces, es cualquier estado mental impetuoso o excitado, y en pocas palabras son mensajes para la acción. Las emociones hacen que nuestro cuerpo se prepare o se disponga para hacer algo, ya sea huir, pelear, estar alerta, relajarse, disfrutar, trabajar, descansar, crear, lo que sea. Y fisiológicamente las emociones organizan rápidamente las respuestas de distintos sistemas biológicos, incluidas nuestras expresiones faciales, los músculos, la voz, la actividad del sistema nervioso autónomo, el sistema endocrino. Así que, como verán, las emociones afectan todo. Y el fin de las emociones es establecer un medio interno óptimo para que tengamos un comportamiento más efectivo. Para ciertas situaciones. Los estados emocionales son otra cosa, o estados de ánimo. Los estados emocionales son más apagados que las emociones, no son tan intensos, y duran mucho más tiempo que una emoción. Por ejemplo, es raro que mantengamos el ardor de la ira durante todo el día, y además es muy desgastante. Sin embargo, es más probable que mantengamos un mal humor o estar de gruñones o estar irritables por mucho tiempo, semanas, meses, años. Entonces, en la historia, regresando a la historia de Jesús, hubo una reacción emocional de los discípulos. ¿Se acuerdan cuál fue? Terror, ¿no? Miedo. Pero Jesús no dice por qué están aterrados. Él se va a una capa un poco más profunda, que sería su estado emocional. ¿Y cuál era el estado emocional de los discípulos? Jesús lo identifica en el verso 38, donde les pregunta, ¿por qué están turbados? No dijo espantados, turbados. ¿Y por qué suben tales pensamientos a sus corazones? Entonces, el estado emocional de los discípulos era de turbación. Quiere decir que ellos llevaban días agitados, sin descanso, ansiosos, moviéndose mucho, sin calma. Eso es lo que significa la palabra turbados. Entonces Jesús deseaba llevarlos de un estado emocional de turbación a uno de paz. Cuando leímos, lo primero que Jesús les dijo que fue, la paz sea con ustedes. Entonces yo quiero tal vez preguntarte en esta tarde, ¿en qué estado emocional
te encuentras? ¿Cómo podrías describir tus últimas semanas? Y si estás en un estado emocional negativo, Dios quiere ayudarte a que puedas tener un estado emocional positivo. Hay muchas promesas en la Biblia sobre esto. Una de ellas está en Romanos 14:17, donde leemos lo siguiente: en el reino de Dios lo importante no es lo que comamos o bebamos. Hay muchas personas que piensan que Dios lo que está interesado es cómo vienes vestido, qué comes, qué no comes, qué haces, qué no haces. ¿Sí me explico? O sea, piensan que Dios está interesado en lo externo de la persona. Pero aquí Pablo dice, eso no es lo importante en el reino de Dios, sino vivir con justicia o con rectitud y buscar la paz y la felicidad que trae el Espíritu Santo. De estas tres características del reino de Dios, justicia, paz y felicidad, dos de ellas son estados emocionales. ¿Cómo aborda Jesús el estado emocional de los discípulos, que era de turbación? Con una pregunta muy poderosa. ¿Cuál fue esa pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué están así? Esta es una pregunta muy importante que necesitamos o que alguien más nos las haga o hacernoslas a nosotros mismos cuando estamos en un estado emocional negativo. ¿Por qué estás así o por qué estoy así? Y en el caso muy concreto de los discípulos, y no es el caso para todos obviamente, pero en el caso esta pregunta de Jesús yo creo que también llevaba un cierto reclamo. Yo creo que era un equivalente a preguntar, ¿de veras es necesario que estén así? Y en el caso de ellos implica que el estado emocional de turbación no era tan justificable, a pesar de lo que habían vivido. ¿Por qué? ¿Por qué no era tan justificable? Porque más adelante en el verso 44 Jesús les dice, lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié cuando estaba con ustedes. En otras palabras, y tú lo puedes leer en los evangelios, repetidas veces Jesús les decía, es necesario que el Hijo del Hombre sea llevado en manos de hombres, sea juzgado, sea golpeado, etcétera, y muera, y se levantará el tercer día. O sea, ya les había advertido. Jesús ya les había dicho lo que pasaría. Y de la misma manera podemos ver que para los que conocemos las Escrituras, muchas de sus promesas, muchas de sus enseñanzas, aún sus mandatos, son para que podamos tener un estado emocional adecuado. Pero, como con los discípulos, creo que muchas veces se nos olvida y nos turbamos innecesariamente. Entonces, después de abordar el estado emocional, les dije que Jesús hizo tres cosas. La primera fue que se enfocó no en las emociones, sino en el estado emocional de ellos. Jesús hizo una segunda cosa, que fue, lidió con los pensamientos que no eran pensamientos racionales de los discípulos. Y les hace otra pregunta, otro por qué. ¿Por qué surgen tales pensamientos de su corazón? ¿Cuáles pensamientos? Pues que Jesús era un fantasma, ¿no? O sea, ¿de dónde salió eso? Bueno, si pudiéramos hacer unos rayos X de lo que está pasando en nuestra cabeza o en nuestro cerebro, cuando estamos teniendo una emoción, veríamos un verdadero campo de batalla. Y es que la emoción está ligada a nuestros pensamientos. Hay una conexión entre la amígdala, que está por aquí abajo, adentro, que son las emociones, y la neocorteza cerebral, que es donde está la parte racional. Y las emociones alteran a los pensamientos y viceversa. Es como un ciclo que se retroalimenta.
Para esto contamos con la memoria operativa, que es la capacidad de atención que toma en cuenta los datos esenciales para completar un problema. Es decir, en medio de esa batalla está la memoria operativa, que digamos que es una especie de archivo donde tomamos información para saber cómo reaccionar. Ahora, cuando estamos bajo emociones muy fuertes, perdemos la capacidad de que la información de la emoción se vaya a la parte racional, y ahí es donde podemos decir que no pensamos bien cuando estamos bajo una emoción. Entonces lo que hace Jesús a sus discípulos es que les demuestra que sus pensamientos no son reales. Y si sigues leyendo la historia, vas a notar cuando Él viene y les dice, miren mis manos y mis pies, yo mismo soy. Palpen y vean, pues un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y al decir eso, les mostró las manos y los pies. Entonces Jesús nos ayuda a darnos cuenta de nuestro estado emocional, número 1, y número 2, de nuestros pensamientos. Y hay una tercera cosa, que es la siguiente. Fíjate que Jesús habla finalmente del corazón. Y dice, ¿por qué surgen de dónde? De su corazón esos pensamientos. O sea, es el tercer elemento que es muy importante, que es el corazón. El sabio Salomón dijo en Proverbios 4:23, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él brota la vida. Entonces, básicamente está diciendo que esos pensamientos fantasiosos, negativos, ¿de dónde vienen? Brotan de sus corazones. La palabra corazón en hebreo es la misma raíz de la palabra cocina. En ese sentido, el corazón es donde estamos cocinando o meditando. No digo meditar en el sentido budista, sino en el sentido bíblico, que es lo que meditamos, lo que estamos reflexionando, lo que pensamos, ¿no? Esa es la meditación. Por eso el rey David decía, Dios, ayúdame a que la meditación de mi corazón sea grata a ti. Él sabía que es lo más importante. Entonces también el corazón, también hay otra imagen de lo que es el corazón, que es donde guardamos nuestros valores o tesoros. Jesús dijo que el buen hombre del buen tesoro de su corazón. Entonces aquellas cosas que yo valoro, aquellas cosas en las que yo estoy meditando, son las que, ese es el corazón. Por eso, bueno, y ahorita quiero terminar con una imagen, pero esa bolita que ven en la parte superior derecha es un durazno. Y yo voy a hacer que ese durazno en este momento represente las emociones. En el caso de la historia que leímos, ¿cuáles fueron las dos emociones que se manifestaron? Así, ¡pah! Terror y miedo, ¿no? Bueno, ese duraznito está sostenido por una rama que simboliza los pensamientos. Ahora, ahí hay una discusión entre escuelas, que es primero si pensamientos o emociones o pensamientos. Hay los que dicen, pero finalmente todo sucede en microsegundos en el cerebro, entonces casi van de la mano pensamientos con emociones, ¿no? Pero están ahí. En el caso de los discípulos, ¿qué pensaron? Es un fantasma, ¿no? Que no era real. Bueno, ahora, esos pensamientos y emociones están sostenidas, evidentemente, de un tronco. El tronco en este caso sería el estado emocional en el que estaban ellos, su estado de ánimo que ya habían tenido por varios días. ¿Cuál era su estado emocional? Turbados. Obviamente, si yo estoy turbado y pasa algo, ¡pah!, se me dispara un pensamiento y una emoción que no era la adecuada, porque finalmente lo normal hubiera sido la alegría, ¿no?
Pero, entonces yo puedo intentar lidiar con mis emociones, estar quitando la frutita, o estar quitando la ramita, pero vuelve a crecer, y vuelve a crecer, y vuelve a crecer, y vuelve a crecer. Si yo quiero un cambio realmente notorio, ¿a qué área me debería yo ir? Pues hay una todavía más profunda, que son las raíces. Y las raíces es el corazón. ¿Qué estoy meditando? ¿Qué estoy valorando? De ahí va a brotar todo lo demás. Por ejemplo, si yo creo que la vida no tiene sentido, yo puedo disciplinarme mucho para evitar tener ciertas reacciones que pueden ser tontas emocionalmente, etcétera. Yo puedo ser, pero siempre va a querer brotar el que yo me comporte de una manera que no es adecuada. ¿Y por qué nace el comportamiento? Porque adentro de mí tengo una raíz de una creencia de algo que está muy profundo en mí. Entonces, creo que hay que irse al corazón. Bueno, mi esposo ya mencionó el versículo que dice que en el reino de Dios lo importante no es lo que comemos, lo que vestimos, nuestra apariencia, sino más bien 3 cosas. ¿Se acuerdan? Número 1, justicia o rectitud. Número 2, paz y gozo o felicidad. Muy bien. Y dice además el versículo cómo obtenemos estas 3 cosas. Porque yo puedo decirles que como terapeuta la terapia llega hasta el alma. Las medicinas que se prescriben a veces para las emociones pueden llegar al cuerpo, pero solo hay algo que llega al corazón, a la cocina o al espíritu. Somos un cuerpo que tiene alma, pero que su esencia es su espíritu. Y solo hay algo que puede llegar al espíritu, y de eso es con lo que vamos a concluir. Dice el versículo: justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo.